Construí un imperio de construcción millonario con mis propias manos. Crié a 4 hijos y pensé que tenía el matrimonio perfecto. Luego encontré el portátil de mi esposa abierto y descubrí que llevaba 6 meses, viviendo una doble vida. Cuando la enfrenté, me dijo que estaba exagerando. Aquella noche, hice mi maleta en silencio mientras ella dormía. Al amanecer, ya me había ido. Lo que sucedió después destruyó su mundo y reconstruyó el mío. Me llamo Daniel Cain. Tengo 45 años y solía pensar que lo tenía todo bajo control. Hace 22 años fundé Cain Construction con nada más que una vieja camioneta y la caja de herramientas de mi padre. Hoy somos una de las empresas de renovación de viviendas más confiables del norte de Michigan. Sandra y yo construimos esta vida juntos. Tenemos 4 hijos. Ellie, de 18 años, acaba de empezar en la Universidad Estatal de Michigan. Asher, de 16, es el deportista de la familia. Ya lo están contactando cazatalentos de fútbol americano. Luego están Camila, de 13, y Henry, de 11. Los adoptamos hace 4 años, cuando su abuela ya no pudo hacerse cargo de ellos. Llegaron a nosotros asustados, pero se convirtieron en nuestros hijos tanto como Ellie y Asher. Sandra trabaja como administradora en la consulta dental del Dr. Peterson, en el centro. Siempre fue la organizada, la que mantenía al día los calendarios familiares y se aseguraba de que todos estuvieran donde debían estar. Al menos, así era antes. Lo primero que noté fue su teléfono. Sandra siempre había sido despreocupada con él. Lo dejaba sobre la encimera mientras cocinaba. Pero hace 6 meses, eso cambió. De pronto, siempre lo tenía en la mano o en el bolsillo trasero. Se excusaba diciendo que debía revisar correos de trabajo y desaparecía durante 20 minutos. Luego llegaron las noches largas. Supuestamente, el Dr. Peterson estaba actualizando el sistema informático y Sandra decía que debía quedarse hasta tarde. Pero una noche, después de recoger a Henry de su entrenamiento de béisbol, pasé por la clínica y el aparcamiento estaba vacío. Todas las luces apagadas. Cuando le pregunté al respecto esa noche, Sandra apenas levantó la vista del portátil. «Oh, terminamos antes», dijo. Pasé por el supermercado después. Pero no había bolsas de compra, ni recibos, nada. Desde entonces, la distancia entre nosotros creció. Antes, Sandra solía esperarme cuando yo llegaba tarde del trabajo, acurrucada en el sofá con un libro. Ahora, cuando volvía a casa, ya estaba dormida, de espaldas a mi lado de la cama. Nuestras conversaciones se habían vuelto meramente prácticas. Henry necesita botas nuevas. Hay que pagar la matrícula de Ellie. Operábamos como socios de negocio, no como el matrimonio que antes no podía mantenerse las manos quietas el uno del otro. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Era martes por la tarde y había regresado temprano de Traverse City. El coche de Sandra estaba en la entrada, pero la casa estaba inusualmente silenciosa. La encontré en el despacho, con el portátil abierto, completamente absorta en lo que estaba viendo. «Hola, cariño», le dije, posando mi mano sobre su hombro. Sandra saltó como si le hubiera dado una descarga eléctrica, cerrando el ordenador con tanta fuerza que pensé que rompería la pantalla. «Dios, Daniel, me has asustado», dijo, con la mano en el pecho. Su rostro estaba enrojecido, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Culpa. «Perdona», dije, retrocediendo un paso. «No quería sobresaltarte. ¿En qué trabajabas?» «Solo en la programación de citas de la clínica», respondió, sin mirarme. «El Dr. Peterson quiere reorganizar el sistema de turnos». Esa noche, mientras Sandra dormía a mi lado, me quedé mirando el techo, tratando de apartar la sensación de que mi esposa se estaba convirtiendo en una desconocida. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. Sandra ya se había ido. Su lado de la cama estaba frío y su taza de café, ausente en la encimera. Antes solía prepararme una taza y dejar una pequeña nota. Ya no.
Dejé a Henry en el colegio y me dirigí a la clínica dental del Dr. Peterson, no para confrontar a nadie, sino para hacerme una idea de lo que realmente estaba pasando. La recepcionista, una mujer mayor muy amable llamada Betty, me recibió con una sonrisa. «Daniel Kane, qué gusto verte», dijo. «¿Vienes a buscar a Sandra?» «En realidad quería pedir una cita para una limpieza», respondí. Sandra me comentó que estaban muy ocupados con el nuevo sistema informático. Betty frunció el ceño. ¿Nuevo sistema informático? Llevamos usando el mismo programa desde hace 3 años. Funciona perfectamente. Sentí que el pecho se me apretaba. Ah, quizá entendí mal. Sandra se ha estado quedando hasta tarde para ayudar con una transición. Betty negó con la cabeza. Sandra suele irse justo a las 5. El Dr. Peterson prefiere que mantengamos un horario regular. La única que se queda más tiempo es nuestra higienista, Mónica, y solo los jueves, por limpiezas de urgencia. Le di las gracias a Betty y volví a mi camioneta, con las manos temblando al girar la llave del motor. 22 años de matrimonio, y Sandra nunca me había mentido. No sobre nada importante. Claro, podía exagerar lo que había gastado en zapatos nuevos o decir que solo había tomado una copa de vino en el club de lectura. Pero esto era distinto. Esto era una mentira deliberada. Esa tarde me encontré haciendo algo que jamás creí que haría. Volví a pasar por la clínica a las 5:15. El coche de Sandra ya no estaba, tal como Betty había dicho. Entonces, ¿dónde pasaba esas 3 horas extra? Cuando llegué a casa, Camila estaba sentada en la mesa de la cocina, peleándose con sus deberes de álgebra. Mi niña tenía el ceño fruncido, con virutas de goma de borrar esparcidas por el cuaderno. ¿Necesitas ayuda, cielo?, le pregunté, sentándome a su lado. No entiendo nada de esto, respondió Camila, apartando el libro. Mamá suele ayudarme, pero últimamente está muy ocupada. ¿Ocupada con qué?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Camila se encogió de hombros. Cosas del trabajo, supongo. Habla mucho por teléfono ahora. A veces lo hace muy bajito, como si fuera un secreto. Hasta nuestra hija de 13 años se había dado cuenta. La ayudé con las matemáticas, pero mi mente estaba en otra parte. Durante la cena, observé a Sandra con atención. Parecía normal, preguntando a los niños por su día, recordándole a Asher su reconocimiento médico para el fútbol, hablando de los exámenes de mitad de semestre de Ellie. Pero cuando su teléfono vibró, lo miró de reojo y enseguida lo puso boca abajo sin leer el mensaje. ¿No vas a mirar quién es?, pregunté. Probablemente sea el Dr. Peterson, respondió Sandra. Lo veré luego. Después de que los niños se fueron a la cama, intenté otro enfoque. Sandra, ¿va todo bien entre nosotros?, pregunté mientras nos preparábamos para dormir. Ella se detuvo con el cepillo de dientes en la mano. ¿Qué quieres decir? Siento que últimamente somos como 2 barcos cruzándose en la noche, dije. Tú trabajas hasta tarde, yo estoy con proyectos. Apenas hablamos. Sandra enjuagó la boca y se volvió hacia mí. Estamos hablando ahora, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Suspiró y se sentó al borde de la cama. Daniel, llevamos 22 años casados. Tenemos 4 hijos, una empresa, una hipoteca. Esto es la vida real. No podemos ser recién casados para siempre. No te estoy pidiendo eso, respondí. Solo te pido honestidad. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó con el tono afilado. Nada, dije, retrocediendo. Olvida que lo dije. Pero no pude olvidarlo. Tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Necesitaba pruebas concretas. El sábado por la mañana, Sandra anunció que iba a hacer la compra, algo que normalmente le tomaba 1 hora. «Vigila a Henry mientras no estoy», gritó desde la puerta. «Se supone que debe limpiar su habitación, pero ya sabes cómo es». «De acuerdo», respondí, con el corazón latiendo con fuerza. En cuanto su coche desapareció por la calle, me dirigí hacia su portátil, que había dejado en la encimera de la cocina, un error que nunca antes había cometido.
Mis manos temblaban cuando me acerqué a la pantalla. En su bandeja de entrada había decenas de correos de alguien llamado Colin Reed. Los asuntos me helaron la sangre. Ya te echo de menos. No puedo esperar a esta noche. Estabas preciosa hoy. Abrí el mensaje más reciente. Sandra, anoche fue increíble. Lo nuestro es real. Nunca me había sentido así con nadie. No puedo dejar de pensar en ti. Lo que te dije sobre nuestro futuro lo decía en serio. Te amo. 6 meses de traición. Fui desplazándome por los correos, uno tras otro, cada uno clavándose como un cuchillo en el pecho. Uno, en especial, me hizo sentarme. Colin, creo que Daniel sospecha algo. Está haciendo preguntas sobre mis horarios. Tenemos que tener cuidado. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso hasta que se calme todo. La respuesta de Colin. No pienso renunciar a ti. Lo resolveremos. Te mereces ser feliz. Te mereces a alguien que te valore. Se oyó una puerta de coche cerrarse. Cerré el portátil justo cuando Sandra entraba con bolsas de la compra, tarareando como si nada en el mundo estuviera mal. ¿Qué tal las compras?, pregunté, con una voz sorprendentemente firme. Bien, respondió sin mirarme. Se habían quedado sin el cereal de Henry. Seguro que se queja. La observé guardar los comestibles. Esa mujer con la que había compartido 22 años, madre de mis hijos, me parecía de repente una completa desconocida. Esa noche, después de que los niños se durmieran, ya no pude contenerme. Sandra, tenemos que hablar de Colin Reed. Su rostro se volvió blanco. Me miró con los ojos muy abiertos, tratando de calcular cuánto sabía. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz carecía de convicción. No sigas mintiendo, dije con firmeza. He visto los correos, las visitas al hotel, todo. Su fachada se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. No es lo que piensas, sollozó. Simplemente pasó. No lo planeé. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, susurró. 6 meses de mentiras. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Sandra alzó la vista, los ojos rojos. Estás exagerando, Daniel. No significa nada. Me sentía tan sola. Tú siempre estás trabajando. Colin me hace sentir viva otra vez. ¿Estoy exagerando?, dije incrédulo. Sí, respondió, erguida. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. No tiene por qué destruir a la familia. Incluso con las pruebas delante, seguía minimizando su traición, haciéndome parecer el villano. Aquella noche, mientras Sandra dormía plácidamente, tomé mi decisión. A las 4:30 de la madrugada, empaqué 2 bolsas con ropa y documentos. Dejé una nota. Me quedo en casa de Vernon. Los niños pueden llamarme al móvil. Al amanecer, ya me había marchado. La habitación de invitados de Vernon olía a café y serrín. Mi hermano preparaba el desayuno, fingiendo que todo era normal. Hiciste lo correcto, dijo, sirviéndome una taza. Papá siempre decía que un hombre sabe cuándo debe alejarse. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primero, la negación de Sandra. Esto es ridículo. Vuelve a casa. Luego, la ira. Estás abandonando a tu familia. Y finalmente, el intento de negociación. Terminaré con Colin. Podemos ir a terapia. Demasiado tarde. A mediodía, Ellie me llamó. Papá, ¿dónde estás? Mamá no para de llorar. Henry está confundido. Camila no quiere salir de su habitación. Se me rompió el corazón. Estoy en casa del tío Vernon, cariño. Mamá y yo tenemos problemas, pero esto no tiene nada que ver con vosotros. ¿Os vais a divorciar? No lo sé aún, pero los dos os queremos más que a nada. Llamé a nuestra abogada, Patricia Walsh. Con 4 hijos, 2 de ellos adoptados, debemos actuar con cuidado, dijo Patricia. Las leyes de adopción pueden complicar los casos de custodia. No queremos que corras el riesgo de perder a Camila y Henry. El pensamiento me aterrorizó. ¿Y la empresa?, pregunté. Como Sandra maneja las finanzas, probablemente reclamará una parte importante. Vamos a auditar todo,
Esa tarde, Vernon me convenció de llamar a Sandra. «Tenemos que hablar de los niños», dije. «Daniel, por favor, vuelve a casa», suplicó. «Esto está destrozando a la familia». «Los niños necesitan honestidad de su madre», respondí. «Y no la han tenido. Cometí un error. La gente comete errores. Yo no me marché de mi familia», dije con firmeza. «Me marché de una mentira». Sandra colgó, pero por primera vez en meses sentí claridad. 3 días después de quedarme en casa de Vernon, comprendí que necesitaba algo más que distancia emocional de Sandra. Necesitaba pruebas sólidas para lo que venía. Patricia había sido clara. Las batallas de custodia que involucran a hijos adoptados pueden volverse complicadas y necesitaba toda la ventaja posible. «¿Piensas luchar de verdad en esto?», me preguntó Vernon una mañana, mientras me servía café. «Si vas a hacerlo, más te vale tomarte en serio la documentación», dijo Vernon. Tenía razón. Llamé a un investigador privado, Mike Torres, especialista en casos matrimoniales. Nos reunimos esa misma tarde en un restaurante a las afueras del pueblo. «Daniel, llevo 15 años en este negocio», dijo Mike, deslizando un contrato por la mesa. «Tu esposa ha sido descuidada. Hay recibos de hotel, cargos en restaurantes, movimientos con tarjeta de crédito. Si se han estado viendo con frecuencia, hay pruebas». «¿Y las finanzas de la empresa?», pregunté. «Ella maneja todas nuestras cuentas». «Ahí se pone interesante», respondió Mike. «Si ha estado usando bienes del matrimonio para financiar esta aventura, eso es mala conducta financiera. Los tribunales no lo pasan por alto, especialmente en casos de custodia». Firmé el contrato y le entregué un cheque de anticipo. 2 días después, Mike me llamó con los primeros resultados. «Tu esposa ha estado ocupada», dijo. «Cargos de hotel 2 veces por semana durante 3 meses. Siempre en el mismo sitio, el Marriott del centro. La tarjeta de crédito muestra cenas caras, compras de joyas en Tiffany's. Nada de eso encaja con el salario de una oficina dental». Sentí el estómago hundirse. «Está comprándole regalos», murmuré. «Parece que sí. Hay más. Abrió una cuenta bancaria aparte el mes pasado y ha estado transfiriendo dinero desde las cuentas de tu empresa de forma regular». Esa tarde me llamó Asher. Mi hijo de 16 años rara vez mostraba emociones, pero su voz sonaba tensa, llena de rabia. «Papá, encontré algo», dijo. «Mamá nos ha estado mintiendo a todos. La oí hablar por teléfono con alguien llamado Colin. Le dijo que tú solo estabas exagerando y que pronto todo se calmaría». «Hijo, te agradezco que me lo digas, pero no...». «No, papá», me interrumpió. «Está equivocada. No estás exagerando. Es ella la que ha destrozado a nuestra familia». Colgué y me quedé sentado en el salón de Vernon, sintiéndome a la vez reivindicado y con el corazón roto. Incluso mi hijo adolescente veía lo que Sandra se negaba a aceptar, que sus acciones tenían consecuencias que iban mucho más allá de sus deseos egoístas. A la mañana siguiente, Patricia me llamó con novedades sobre la estrategia legal. «Daniel, las pruebas que está reuniendo Mike son sólidas», dijo. «La mala gestión financiera de Sandra nos da ventaja, sobre todo en lo referente a los fondos universitarios de los niños, que ella ha estado usando». «¿Fondos universitarios?». Mi voz se elevó. «¿Ha estado robando el dinero destinado a la educación de nuestros hijos?». «Eso parece. Hablamos de casi $40,000 en 6 meses. Eso no se verá nada bien en el tribunal de familia». En ese momento comprendí que la traición de Sandra iba mucho más allá del adulterio. Había estado desmantelando la seguridad financiera de nuestra familia, jugando con el futuro de nuestros hijos por unos momentos robados con un hombre más joven. Esa noche tomé una decisión. Ya no se trataba de mi orgullo herido. Se trataba de proteger a mis hijos de una madre que había demostrado que sacrificaría su bienestar por sus propios caprichos. Lo más duro de toda esta pesadilla no fue la infidelidad de Sandra, sino ver a mis hijos sufrir por sus decisiones.
Una semana después de haberme marchado, conduje hasta la casa para recoger a Camila y Henry y llevarlos a sus partidos de fútbol. Sandra había aceptado la visita, probablemente con la esperanza de parecer cooperativa ante un posible juicio de custodia. Henry corrió hacia mí en cuanto aparqué en la entrada, su carita de 11 años iluminada por la alegría. ¿Vas a volver a casa ya, papá?, preguntó, abrazándome la cintura. Aún no, campeón, respondí, con el corazón hecho pedazos, pero hoy estaré en tu partido. Camila salió más despacio, con una madurez en sus ojos de 13 años que no debería existir a esa edad. Ya había pasado por demasiado antes de que la adoptáramos, y ahora estaba viviendo otra ruptura familiar. ¿Esto es por el amigo de mamá?, preguntó en voz baja mientras conducíamos hacia el campo. Apreté el volante con fuerza. ¿Qué quieres decir, cariño? El hombre que la llama todo el tiempo. Henry y yo no somos tontos, papá. Sabemos que algo va mal. En el campo me senté en las gradas, sintiendo que todos los demás padres me miraban. El hombre cuya esposa tiene una aventura. Pero al ver a Henry marcar 2 goles y a Camila ganar su partido, recordé lo que realmente importaba. Esos niños necesitaban estabilidad, y Sandra la había destruido. Después de los partidos, los llevé a tomar helado. Henry hablaba sin parar sobre la escuela y sus amigos, intentando mantener la normalidad. Camila, en cambio, estaba callada, removiendo su helado con la cucharilla. «Papá, ¿tú y mamá os vais a divorciar?», preguntó al fin. «No lo sé todavía», respondí con honestidad. «Pero quiero que entiendas algo muy importante. Pase lo que pase entre tu madre y yo, tú y Henry sois mis hijos para siempre. Los papeles de adopción no cambian eso, y nadie podrá quitárnoslo». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Cuando los dejé de nuevo en casa, Sandra me esperaba en el porche. Se la veía cansada, más envejecida, como si el peso de sus mentiras por fin le estuviera pasando factura. «¿Cómo fueron los partidos?», preguntó con un tono cuidadosamente neutro. «Henry metió 2 goles. El equipo de Camila ganó», respondí sin bajar del coche. «Daniel, tenemos que hablar de los niños», dijo. «Están confundidos. Hacen preguntas que no sé cómo responder». «Tal vez deberías haber pensado en eso antes de pasar 6 meses mintiéndoles», repliqué. El rostro de Sandra se enrojeció. «Los estás poniendo en mi contra. No he dicho ni una sola palabra mala sobre ti delante de ellos», respondí con firmeza. «Pero tampoco voy a mentirles. Son lo bastante inteligentes para saber que algo va mal cuando su madre destruye a su familia». «Yo no destruí nada», replicó Sandra, furiosa. «Fuiste tú quien se marchó». «Me marché de una mentira», dije. «Tú fuiste quien destruyó la verdad». Al alejarme, vi por el retrovisor a Henry y Camila mirando desde las ventanas de sus habitaciones. 2 niños que ya habían perdido una familia, observando cómo la segunda se desmoronaba, porque su madre adoptiva no supo ser fiel al hombre que les había dado un hogar. Aquella noche, Vernon me encontró en el porche trasero, mirando las estrellas. «¿Sabes cuál es la parte más dura de todo esto?», dije sin mirarlo. «¿Cuál?», preguntó. «Esos niños ya han sido abandonados antes. Camila y Henry saben lo que se siente cuando los adultos se rinden contigo. Y ahora Sandra les está enseñando que puede volver a pasar». Vernon se sentó a mi lado. «Pero tú no te vas a rendir con ellos, ¿verdad?». «No», respondí con firmeza. «Lucharé por esos niños hasta mi último aliento». Sandra tomó su decisión, pero no tiene derecho a quitarme a mis hijos. 2 semanas después de haberme marchado de casa, decidí que había llegado el momento de conocer al hombre que había contribuido a destruir mi familia. Mike Torres me había proporcionado la dirección del lugar donde trabajaba Colin Reed, una agencia de marketing en el centro de la ciudad. 29 años, soltero, viviendo en un apartamento moderno que su sueldo
difícilmente podía pagar. Esperé en el aparcamiento del edificio hasta las 5:30 de la tarde. Cuando Colin salió del ascensor, lo reconocí de inmediato por las fotos que Mike había tomado. Alto, atlético, con un traje caro que gritaba, «Esfuerzo por impresionar». Era justo el tipo de hombre que una mujer casada de 44 años podría encontrar emocionante. Joven, confiado y totalmente inconsciente del desastre que había provocado. «¿Colin Reed?», llamé cuando se acercaba a un BMW plateado. Se giró y vi el instante exacto en que me reconoció. Su seguridad desapareció, reemplazada por la expresión de alguien que sabía que lo habían descubierto. «Debes ser Daniel», dijo, intentando mantener la compostura. «Sandra me habló de ti». «Seguro que sí», respondí, acercándome. «¿Qué te contó exactamente? ¿Que soy un adicto al trabajo que no la valora? ¿Que nuestro matrimonio ya estaba roto?» Colin se movió incómodo. «Mira, hombre, yo no planeé que esto pasara. Sandra y yo simplemente conectamos, ¿sabes? A veces estas cosas son más grandes que...» «Basta», lo interrumpí con firmeza. «Tienes 29 años. Sabías perfectamente lo que hacías cuando empezaste a perseguir a una mujer casada con 4 hijos. Ella dijo que ustedes estaban prácticamente separados», protestó débilmente. «Dormíamos en la misma cama todas las noches hasta hace 2 semanas», repliqué. «¿Eso te suena a estar separados?» Colin desvió la mirada, incapaz de sostenerme la vista. «Yo me preocupo por Sandra. Esto no es solo una aventura. ¿Te preocupas tanto por ella que la ayudaste a robar del fondo universitario de sus hijos?», pregunté. «Porque eso es exactamente lo que costaron esas cenas y esas habitaciones de hotel. El futuro de mis hijos». Su rostro palideció. «No sabía nada de eso». «Pues ya lo sabes», dije. «Así que esto es lo que va a pasar. Vas a terminar esta relación inmediatamente. Vas a dejar de cogerle el teléfono, de verla, y vas a desaparecer de su vida por completo». «No puedes decirme qué hacer», replicó Colin, pero su voz temblaba. «En realidad, sí puedo», respondí con calma. «Porque si no lo haces, me aseguraré de que tu jefe sepa que mantienes una relación con una mujer casada, de que tus padres sepan qué clase de hombre criaron, y de que cada amigo en común que Sandra tiene conozca exactamente cómo empezó su aventura y cuánto le ha costado a mis hijos». Colin me miró largo rato. «Sandra dijo que eras razonable, que al final lo entenderías». «Sandra dice muchas cosas», contesté. «Casi todas son mentiras. Pero aquí tienes la verdad. Ayudaste a destruir una familia. Hay 4 niños que lloran cada noche porque su madre te eligió a ti en lugar de a ellos. Ese es tu legado, Colin. De eso deberías sentirte orgulloso». Me giré para marcharme, pero me detuve. «Ah, y Colin», añadí, «si de verdad te importara Sandra, querrías que arreglara su relación con sus hijos, en lugar de huir con alguien que podría ser su propio hijo». Conduciendo de vuelta a casa de Vernon, sentí algo que no había experimentado en semanas. Control. No podía arreglar mi matrimonio ni deshacer la traición de Sandra, pero sí podía asegurarme de que el otro hombre comprendiera el verdadero precio de sus actos. 3 semanas después de la separación, Patricia Walsh me llamó con noticias que lo cambiarían todo. La auditoría financiera estaba terminada, y la mala conducta de Sandra era peor de lo que habíamos descubierto al principio. «Daniel ha estado vaciando tus cuentas de forma sistemática durante 8 meses, no 6», me dijo Patricia durante nuestra reunión. «Estamos hablando de casi $70,000 de bienes conyugales usados para financiar esta aventura». «¿70,000?» Sentí que se me revolvía el estómago. «Eso es más que todo el fondo universitario de Ellie». «Y hay más», continuó. «También ha estado falsificando tu firma en solicitudes de préstamos comerciales. Hay 3 préstamos distintos, por un total de $45,000, que supuestamente cofirmaste.
pero de los que nunca supiste nada. Me levanté y caminé hacia la ventana de la oficina, intentando asimilar la magnitud de la traición de Sandra. Ha estado robándome durante meses. La buena noticia, dijo Patricia, es que esto nos da una ventaja enorme en el caso de custodia. Ningún juez concederá la custodia principal a alguien que ha estado malversando el dinero de la educación de sus hijos. ¿Y la empresa? Kane Construction sigue siendo tuya. Sandra no tiene derecho legal sobre ella, ya que se fundó antes del matrimonio y nunca fue socia oficial. Sin embargo, podría intentar reclamar manutención conyugal basándose en sus años de contribución. Esa misma tarde me reuní con mi contable, James Murphy, para evaluar los daños financieros. Pasamos 3 horas revisando extractos bancarios, movimientos de tarjeta y cuentas de la empresa. Daniel, tengo que preguntarte algo, dijo James extendiendo los documentos sobre el escritorio. ¿Cómo no notaste estos retiros? Sandra manejaba todas nuestras finanzas personales, admití. Yo me encargaba de la parte empresarial. Ella gestionaba las cuentas del hogar. Confiaba plenamente en ella. Esa confianza te ha salido cara. Mira este patrón, dijo, señalando una hoja. Todos los martes y jueves, durante meses, retiros de $500 en efectivo. Siempre del mismo cajero, cerca del Marriott del centro. La evidencia era abrumadora. Sandra no solo me había traicionado emocionalmente, había estado robando sistemáticamente del futuro de nuestra familia para financiar su aventura con Colin. Mi teléfono sonó. El nombre de Asher apareció en la pantalla. «Papá, tienes que saber algo», dijo con urgencia. «Mamá ha estado hablando con un abogado. La escuché decir por teléfono que va a luchar por quedarse con la casa y con la mitad del negocio». «¿Qué más escuchaste?», pregunté. «Le dijo al abogado que tú habías abandonado a la familia y que ella ha estado manteniendo la casa sola mientras tú solo te dedicabas al trabajo». «Eso no es verdad, ¿verdad, papá?» «No, hijo, no lo es. Tu madre ha estado robando dinero de nuestras cuentas para gastarlo con su novio. Tengo pruebas». «Esto es una locura», dijo Asher, con la voz entrecortada. «¿Por qué nos haría esto?» «No lo sé, Asher, pero te prometo algo. Voy a luchar para protegeros a ti y a tus hermanos, y asegurarme de que podáis ir a la universidad». Esa tarde, Vernon me encontró en su garaje, trabajando con furia en un viejo motor que estaba restaurando. «Vas a desgastar esos tornillos si sigues así», dijo. «Ha estado robando a mis hijos, Vernon», respondí sin levantar la vista. Durante meses, mientras yo trabajaba 16 horas al día para construir un futuro para nuestra familia, ella se lo robaba para comprar regalos para su amante. «¿Qué dice tu abogada?» «Que ganaremos, pero ganar no me devuelve el dinero que robó, ni la confianza, ni la familia que mis hijos han perdido». Vernon se sentó en el banco de trabajo. ¿Sabes qué diría papá? ¿Qué? Que a veces hay que derribar algo por completo antes de poder reconstruirlo más fuerte. Quizá eso es lo que está pasando ahora. Miré a mi hermano, aquel hombre que había estado a mi lado en todo momento. Tengo miedo, Vernon. Miedo de perder a mis hijos. Miedo de empezar de cero a los 45. Miedo de no volver a confiar en nadie. «No vas a perder a esos niños», dijo con firmeza. «Son lo bastante listos para saber quién es el verdadero padre. Y en cuanto a empezar de nuevo... Diablos, Daniel, ya construiste un negocio exitoso desde la nada una vez. Puedes hacerlo otra vez». Esa noche tomé una decisión. No iba a limitarme a sobrevivir a la traición de Sandra. Iba a usarla como impulso para construir algo mejor. Por mis hijos, por mí mismo y por el futuro que estaba decidido a crear sin ella. 6 meses después de dejar a Sandra, por fin llegó el día del juicio de familia. La jueza Margaret Harrison presidía la audiencia que decidiría la custodia de mis hijos y la división de nuestros bienes. Sandra estaba al otro lado de la sala con su abogado,
con el rostro pálido, aunque aparentando calma. Patricia Walsh había preparado cada detalle con precisión. Teníamos los registros bancarios, los recibos de hotel, los documentos de los préstamos falsificados y las pruebas de vigilancia de Mike Torres. Lo más importante, teníamos el testimonio de Ellie y Asher, ambos con edad suficiente para expresar ante la jueza con quién querían vivir. Señoría, comenzó Patricia, las pruebas muestran un patrón de mala conducta financiera que se prolongó durante 8 meses. La señora Kane malversó casi $70,000 en bienes conyugales para financiar una aventura extramatrimonial. El abogado de Sandra, David Miller, intentó retratarme como un adicto al trabajo ausente que había empujado a su esposa a buscar afecto en otro lugar. Pero cuando Patricia presentó los documentos con las firmas falsificadas, incluso Miller se quedó atónito. «Señora Kane», dijo la jueza con tono severo, «¿falsificó usted la firma de su marido en estas solicitudes de préstamo?» La compostura de Sandra se derrumbó. «Necesitaba dinero para los gastos del hogar», balbuceó. «Daniel siempre estaba trabajando, nunca disponible para firmar». «Estos préstamos suman $45,000», replicó la jueza. «Eso dista mucho de ser gastos del hogar». El punto de inflexión llegó cuando Ellie subió al estrado. Mi hija de 18 años habló con claridad y confianza. «Señoría, mi padre siempre ha puesto a nuestra familia en primer lugar. Trabajó muchas horas para darnos todo, incluso pagar mi universidad. Las acciones de mi madre nos han hecho daño a todos, especialmente a Camila y Henry, que ya pasaron por la ruptura de una familia antes». Cuando Asher testificó que había escuchado a Sandra planear continuar la aventura, ella rompió a llorar abiertamente. El fallo de la jueza Harrison fue rápido y contundente. «Dadas las pruebas de mala conducta financiera y el testimonio de los hijos mayores», dijo, «otorgo la custodia principal al señor Kane. La señora Kane tendrá visitas supervisadas hasta que complete asesoramiento financiero y terapia. En cuanto a los bienes, Sandra recibiría una pensión mínima y ningún derecho sobre Kane Construction. El dinero robado se repondría con su parte de la venta de la casa». A la salida del tribunal, Patricia me dio una sonrisa contenida. «Daniel, has ganado todo lo que realmente importa. Tus hijos, tu negocio, tu futuro». Mientras caminábamos hacia mi camioneta, vi a Sandra sola junto a su coche. Colin no estaba por ninguna parte. Por un instante, casi sentí lástima, pero recordé las lágrimas de Camila y la confusión de Henry, y cualquier compasión se desvaneció. Esa tarde recogí a los 4 niños de la casa de Sandra por última vez. Se mudaban conmigo definitivamente. Empezábamos de nuevo, en una casa al otro lado de la ciudad. «Papá», dijo Henry mientras conducíamos, «¿vamos a estar bien?» «Vamos a estar mejor que bien, campeón», respondí, mirando por el retrovisor cómo la figura de Sandra se hacía cada vez más pequeña. «Vamos a volver a ser una familia de verdad». Un año después, me encontraba en la cocina de nuestra nueva casa, preparando tortitas un sábado por la mañana para mis 4 hijos. Kane Construction no solo había sobrevivido a los intentos de sabotaje de Sandra, sino que había crecido. Se corrió la voz sobre mi integridad durante el divorcio, y varios nuevos clientes me buscaron por esa razón. Ellie prosperaba en la Universidad Estatal de Michigan y llamaba todas las semanas para saber cómo estaban sus hermanos. Asher había conseguido una beca completa de fútbol en Central Michigan. Lo más importante, Camila y Henry se habían adaptado bien a la nueva vida. Poco a poco, su confianza y nuestra estabilidad familiar se iban reconstruyendo. «Papá, ¿cuándo viene el tío Vernon?», preguntó Camila mientras ponía la mesa. «Al mediodía», respondí. «Trae su famoso chili para ver el partido». Sonó el timbre y Henry corrió a abrir. Oí voces desconocidas y fui hasta la puerta. Una mujer de mi edad, con ojos amables y una sonrisa cálida, hablaba con él. «Perdona que te moleste»,
dijo. Soy Rebeca Martínez. Mi hijo juega en el equipo de béisbol de Henry y se dejó su guante en nuestro coche después del entrenamiento de ayer. Ah, tú eres la madre de Tommy, respondí, tomando el guante. Henry habla mucho de él. Y él también habla de Henry. Sonrió Rebeca. Dice que es el mejor campo corto de la liga. Mientras Henry salía corriendo con su guante, Rebeca y yo conversamos unos minutos sobre nuestros hijos, el equipo y la vida en general. Estaba recién divorciada, trabajaba como enfermera en el hospital infantil y tenía esa mirada cansada pero esperanzada que yo había visto antes en el espejo. Quizá podríamos tomar un café algún día, me oí decir. Si te apetece una conversación adulta que no incluya estadísticas de béisbol. Rebeca rió. Me encantaría. Después de que se marchara, Camila apareció a mi lado con una sonrisa cómplice. Parece simpática, papá. Lo es, admití. Pero iremos con calma. Vosotros sois mi prioridad. Lo sabemos, dijo, abrazándome el brazo. Pero también está bien si tú eres feliz. Esa tarde, mientras veía el partido con Vernon y los niños, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La traición de Sandra casi nos destruyó. Pero en reconstruirnos, nos habíamos vuelto más fuertes. Los niños eran más resilientes, nuestro vínculo más profundo, y yo había aprendido a confiar de nuevo en mis propios instintos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebeca. ¿Café el martes a las 10? Hay un sitio cerca del hospital con unas tortitas excelentes. Escribí de vuelta, sonriendo, deseando que llegara el día. ¿Nueva amiga?, preguntó Vernon, notando mi expresión. Tal vez, respondí. Pero primero y siempre, soy padre. Todo lo demás viene después. Vernon levantó su cerveza. Por las segundas oportunidades y por hacer las cosas bien la segunda vez. Por la familia, corregí, mirando a mis hijos. La que importa y la que elegimos construir. Mientras el sol se filtraba por las ventanas del salón, sentí algo que no había experimentado en años. Una paz verdadera. Sandra había intentado destruir a nuestra familia, pero en realidad nos había liberado para convertirnos en las personas que estábamos destinados a ser. Y eso, comprendí,